qué bueno es volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar juntos nuestro libro Adoración Pura de Jehová, por fin restaurada. Este libro que nos está ayudando muchísimo a ponernos al día con las profecías de Ezequiel y el propósito que tiene Jehová de santificar su nombre y que nosotros también lo adoremos de la manera pura, como Él lo desea. Este es el estudio bíblico de congregación que corresponde a la semana del 7 al 13 de junio. Seguimos cada uno de nosotros revisando esta sección número 3 que tiene como título Jehová promete reunir a su pueblo. La promesa de restaurar la adoración pura. Este es el capítulo número 9 con el título Unificaré su corazón. Y recuerde que cada capítulo tiene una idea principal. La de este capítulo 9 es Ezequiel 11:19, donde dice el tema de la restauración y cómo se desarrolla en el libro de Ezequiel. Así que empecemos con los párrafos asignados, son del 18 al 26. También tenemos los dos recuadros informativos 9a y 9b. Esto tenemos también que revisar. Así que iniciemos con el párrafo número 18. La pregunta es, ¿qué tipo de pastores usaría Jehová para su pueblo? Estamos revisando las diferentes promesas que Jehová dio a su nación de Israel. Y en esta ocasión estamos hablando de la promesa número 4. Libres de los pastores malvados. Ahora quería usar a hombres fieles y leales que se conviertan en pastores confiables, porque él quería rescatar a sus ovejas. Ya estaba cansado de estos siervos corruptos que estaban cometiendo cada vez más y más pecados, y eso daba un muy mal ejemplo a los siervos leales que aún querían servirle correctamente a Jehová. Y eso lo profetizó por eso en Ezequiel 34, 10 al 12, donde Jehová dijo que él quería cuidar de sus ovejas. Veamos el párrafo 19. ¿Qué prometió Jehová respecto a la unidad? Esta es la promesa número 5. Unidad entre los adoradores de Jehová. Eso es lo que él deseaba hacer, que sus adoradores se mantuvieran unidos tanto a él como también entre ellos. Y es que estos falsos profetas y pastores corruptos habían influido en la gente para que se rebelaran contra los profetas fieles. Y esta situación llevó a que hasta entre ellos estuvieran desunidos, enfrentados. Por eso el texto de Ezequiel 11:19, que es el tema central del capítulo 9, dice ahí, unificaré su corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Por esa razón es que Jehová quería que ellos regresaran a la ciudad de Jerusalén para que tuvieran ahí ahora ya la unidad que tanto Jehová deseaba y así todos ellos puedan adorarle a Jehová de la manera apropiada. Después de revisar este párrafo 19, tenemos que revisar el recuadro informativo 9a, que lo encontramos en la página 100 de nuestro libro. Ahí tiene el título, Jehová cumple sus promesas en la antigüedad, refiriéndose a la época pasada. Y ahí tenemos la descripción tanto con dibujos como también con los puntos que aplican a cada dibujo. En el primero vemos sobre la adoración sin idolatría. Los israelitas tenían que servirle ahora a Jehová de la manera pura, como él había dicho, sin utilizar ningún otro objeto que no sea su relación directa con Jehová. En el punto 2, la promesa de Jehová era de regresarlos a la tierra de Jerusalén y hacer que ésta produjera lo necesario para su subsistencia. Y ahí tenemos el dibujo que aplicaba sobre eso, cómo producía esta tierra fértil gracias a la bendición de Jehová. La promesa 3 tenía que ver con las ofrendas agradables para Jehová, restaurar la adoración. Y vemos ahí una escena del templo en el altar saliendo humo de los sacrificios que se volvieron a restaurar para adorarle a Jehová de la manera correcta. La promesa 4 es dirección a cargos de hombres fieles. Es lo que acabamos de ver hace unos momentos, cómo Jehová utilizaría a pastores y a profetas fieles para que dirigieran a este pueblo y desechar a los que habían corrompido la adoración verdadera y ha hecho tanto daño
a los pocos siervos leales que existían todavía en esa nación. Y el punto 5, la promesa 5, unidos para adorar a Dios en el templo. Ese era el propósito de Jehová, que ellos volvieran al lugar que Jehová había escogido, el templo. Ese era el único lugar autorizado para su adoración, y que lo hagan de la manera más unida posible para que ellos también dejen de enfrentarse entre ellos, sino más bien tengan enfocada una sola manera de dirigir su adoración a Jehová. Bien, vamos a continuar entonces con los siguientes párrafos. Los párrafos 20 y 21 tienen como pregunta: ¿cómo se cumplieron las promesas de Dios en los judíos que volvieron del exilio? Pues hicieron exactamente todo lo que se les había dicho, o todo lo que se les había prometido. Abandonaron la idolatría y cualquier otra práctica repugnante que les había alejado de Jehová. Volvieron a su tierra, cultivaron y disfrutaron de una vida productiva. El altar fue reconstruido y utilizado. Tuvieron nuevos pastores, Esdras, Nehemías, Zorobabel, el sumo sacerdote Josué, profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías. Fueron los nuevos pastores que Jehová les dio para que se mantuvieran en la unidad de adoración. Esto hacía cumplir lo que Josué, en la época de los israelitas, antes de morir les dijo a ellos, que ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová su Dios les hizo ha fallado, indicando que Jehová lo que promete cumple. Veamos ahora el texto que se nos sugiere leer, que es Jeremías capítulo 3 y el versículo 15. Y les daré pastores que actúen de acuerdo con mi voluntad, y ellos los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Esta profecía, que fue dada mediante el profeta Jeremías, se cumplió con la lista de siervos de Jehová que mencionamos hace unos momentos. Párrafo 22. ¿Cómo sabemos que las profecías de restauración tendrían un cumplimiento mucho mayor? Porque la promesa de Jehová era que sus siervos mantengan la adoración pura. Lastimosamente, aunque Jehová cumplió estas promesas que había dicho y que muchos del exilio regresaron a Jerusalén, sin embargo había una condición, que para que Jehová mantenga todas sus promesas, el pueblo tenía que seguir siendo obediente y dócil. Tristemente después todo cambió otra vez, así que Jehová no pudo seguir manteniendo estas promesas. Por lo tanto, él tenía que hacer lo posible para restaurar la adoración verdadera en tiempos posteriores. ¿Cómo lo consiguió? Para esto tenemos que pasar al subtítulo Me complaceré en ustedes. Párrafos 23 y 24. ¿Cómo y cuándo comenzaron los tiempos de la restauración de todas las cosas? Todo empezó con el entronizamiento del Señor Jesucristo en el año de 1914, cuando llegó a ocupar el trono como el rey mesiánico, el descendiente de David, para efectuar la restauración. Esto era el comienzo de los tiempos de restauración de todas las cosas que se había profetizado en Hechos 3:21 también. Jesús, como descendiente del rey David, tenía el derecho legal a heredar el trono. Eso se había indicado que sucedería. Ese reinado del rey David se había interrumpido en el año 607, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Y así cortaron, por decirlo así, la sucesión de los reyes de la familia de este rey. Sin embargo, Jesús, al ser descendiente directo, pues al tomar la posta en cuanto a esta gobernación, cumplió fielmente con las promesas que también había dicho. A partir de ese año 1914, Jesús sería utilizado para empezar la restauración de la adoración verdadera en nuestros días. Párrafo 25 y 26, la parte A. ¿Cuándo terminó el exilio en Babilonia la Grande? ¿Cómo lo sabemos? Y hay que ver también el recuadro 9b sobre por qué en 1919. Pues bien, ¿cuándo terminó el exilio? No fue en el momento que Jesús se entronizó como rey, no,
Si recordamos, había la parábola de Mateo 13:30 sobre el trigo y la mala hierba, que estos dos iban a crecer juntos, pero no se los iba a arrancar a la mala hierba cuando estaban recién en desarrollo, sino cuando ya estaban botando su flor, que era el distintivo entre lo que era el trigo y lo que era la mala hierba. En este caso, en 1914 no fue la restauración. Había otra profecía que cumplir. Era Malaquías 3, 1 al 5, donde se hablaba que el Señor verdadero, que es Jehová, vendría a inspeccionar con el mensajero del pacto, que es Jesús, y ver cómo estaba la adoración pura aquí en la tierra. Y así fue. Cuando llegó ese momento de la cosecha, había una clara diferencia entre los cristianos verdaderos y los que no lo eran. Desde 1914 se comenzó a ver, gracias al estudio de la Biblia, que habían cosas que se estaban practicando y que eran pecados graves, que tenían que ser sacados de la organización verdadera. Estos, que en ese entonces se les llamaba estudiantes de la Biblia, con el estudio profundo de la palabra de Dios, comenzaron a darse cuenta dónde estaba la contaminación de esta adoración. Así que se inició en el año 1919 a liberarse por completo del cautiverio en Babilonia la Grande, pero para esto hubieron algunos sucesos que tenían que acontecer. Y eso nos lleva al recuadro informativo 9b, que está en la página 102, con el título ¿Y por qué 1919? En este punto se mencionan algunas profecías que debían cumplirse. Ya vimos el de Malaquías 3, 1 al 5, que Jehová inspeccionaría la adoración junto con el mensajero del pacto, que era su Hijo Jesucristo. Pero lo que sí nos damos cuenta es que desde 1914 hubo un periodo difícil de prueba y purificación. Eso lo encontramos en el párrafo número 3. ¿Qué cosas sucedieron? Muchos cristianos ungidos habían entendido, mal por supuesto, que en 1914 llegaría el fin de este sistema y que ellos irían a los cielos. No pasó nada de eso. Otro golpe fuerte fue en 1916, cuando el hermano Charles Russell, que había ayudado con mucho entusiasmo a desenmascarar algunas enseñanzas falsas, murió. Y el que lo reemplazó, que no tuvo el apoyo de una gran cantidad de siervos de Dios. Así que dice que se formaron bandos. Y en 1917 casi se termina la organización. Estuvo a punto de dividirse. 1918. Líderes religiosos falsos atacan a los siervos de Dios y hacen que el hermano Rutherford y 7 colaboradores más sean enviados a prisión. Como que hasta ahí llegaba ya toda este desenvolvimiento de la verdad. Las oficinas de Brooklyn se cerraron y se pensaba que hasta ahí llegaba todo este servicio a Dios. Pero no estaban liberados completamente. Más bien, algunos siervos de Dios estaban encerrados, por decirlo así, físicamente. Pero, ¿qué pasó? En 1919 se dio un giro inesperado. Dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo sucedió? Simplemente, el hermano Rutherford y sus colaboradores fueron puestos en libertad. Y se iniciaron cosas asombrosas, como la que tenemos en la fotografía al iniciar este recuadro. Se organizó una asamblea histórica, que realmente fue un punto de cambio para el servicio hacia Dios. También se empezó a producir la revista del Golden Age, que ahora se llama Despertad. Se nombró a superintendentes para organizar y dar impulso en cada congregación, dar impulso al ministerio. También se empezó a publicar el boletín, que era la guía de actividades, que hoy día la conocemos como tal, como guía de actividades, para prepararnos en cuanto a lo que es la predicación, a organizarla lo mejor que se podía. Esos son los puntos que indican de que el pueblo de Dios había sido liberado de Babilonia la Grande, con todos estos cambios que vinieron uno tras otro. Y ahora se sabía entonces que se había nombrado a su esclavo fiel y prudente, que ahora sí comenzaba la cosecha porque se distinguía claramente cuál era el trigo y cuál había sido la mala hierba. Por esa razón se puede saber muy bien
que esta era 1919 el punto que fue liberado de Babilonia la Grande. Volviendo a los párrafos 25 y 26, la parte B dice: ¿qué empezó a cumplirse a partir de 1919? Empezó a ser liberado el pueblo de Jehová. Por decirlo así, ya no estaban en exilio o inmerso en la religión falsa que se conoce como Babilonia la Grande. Se empezó la restauración de las palabras que indicaba la profecía de Ezequiel, pero a un nivel mayor. Y eso es lo que tendríamos que ir analizando después. Ahora, ¿cuáles han sido las promesas que en nuestros días se han estado cumpliendo de parte de Jehová? Un muy buen artículo que hemos visto en estos párrafos 18 al 26, que nos ayudan a seguir entendiendo muchísimo estas profecías de Ezequiel, lo que tienen que ver con la restauración de la adoración verdadera. Esperamos entonces, hermanos, seguir repasando algunos puntos que sean necesarios para participar en nuestro estudio bíblico de congregación de esta semana del 7 al 13 de junio. No olviden participar con sus comentarios y, por supuesto, siempre prestar mucha atención a lo de nuestros hermanos. Queremos que este estudio bíblico sea realmente una gran ayuda para seguir entendiendo la verdad y el cumplimiento de las profecías bíblicas que nos dan más confianza, nos hacen crecer nuestra fe en Jehová y en todo lo que estamos viendo, y eso nos ayudará también a estar seguros de lo que muy pronto vendrá. Esto era lo que tenía que ver con nuestro libro Adoración Pura, así que esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.